Shalom, shalom, estimada iglesia en línea UNBJ Prédicas Directas al Corazón, aquí en el canal de YouTube. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a la segunda parte del tema que quedó pendiente: violencia intrafamiliar, padres crueles, hijos violentos. Quedó una segunda parte que es esta para todos ustedes. Antes de iniciar, quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores que han llegado aquí a nuestro canal de YouTube. Gracias por que has llegado hasta aquí, porque el Padre Eterno te eligió, te escogió, te guió y te puso aquí. Vamos a orar. Padre Eterno, muchas gracias por todo lo que estás haciendo, muchas gracias por todo lo que harás. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Pido en esta hora me des ciencia, sabiduría, conocimiento, revelación, interpretación de tu palabra, poder, denuedo, palabra profética. Guíame, Espíritu Santo, a toda la verdad de la revelación de tu palabra, que no sea yo hablando en mis propias fuerzas, sino con la guianza del dulce Espíritu Santo para poder guiar a todo este pueblo que nos conecta hasta ahora y todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor. En esta hora, con el poder y la autoridad que tú me has dado, yo ato, corto, cancelo, echo fuera, elimino toda hueste, principado, potestades, gobernantes de las tinieblas, quedan sin poder y sin autoridad. En el nombre poderoso de Jesucristo no pueden obrar, no pueden operar, porque les queda prohibido en el nombre poderoso de Jesucristo. Y en esta hora aplico la poderosa sangre de Jesucristo sobre la vida de mis hijos, mi familia, sobre los equipos de grabación, sobre las instalaciones a donde nos permites venir a grabar el contenido. Muchas gracias, Padre Eterno, porque tu fidelidad es grande y hasta aquí nos has traído con poder. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, dulce Espíritu Santo. También pido por la paz de Colombia, que eres tú, tu palabra en cada corazón. Así se hará la paz verdaderamente de un país y de cada ser humano. También pido por la paz de Israel y en el nombre de Jesucristo voy a hablar de tu palabra con tu poder y con tu denuedo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por elegir este canal de Prédicas Directas al Corazón. Esta es una iglesia online, en línea, donde predicamos al Padre, al Hijo y al dulce Espíritu Santo. Así que bueno, todos bienvenidos a este tiempo. Tómense lo que a ustedes más les guste. Yo traje por acá y más adelantico me la voy a tomar. Es una aromática de maracuyá que me gusta. Y bueno, ya sin más, vamos a dar entonces inicio al tema que nos ocupa en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la violencia intrafamiliar, porque a veces pensamos que esa violencia intrafamiliar era solamente, es un término que se utiliza aquí en lo moderno, pero realmente en el Antiguo Testamento hubieron muchos, y en el Nuevo Testamento episodios de violencia entre los padres, los hijos contra los padres, como ya lo dije en la otra prédica, que aquí abajito se los dejo en el enlace azul para que la escuches primero, si no has escuchado la primera parte, y empalmes con esta que es la segunda parte. Bien, vamos entonces con el capítulo de hoy. Vamos a hablar acerca de, en el primer capítulo hablé de, en Efesios capítulo 6, 14, que fue nuestro texto base. Hoy vamos a hablar en 2 Corintios 12, 14, y vamos a arrancar 12, 14 de Corintios, y vamos a leer bastante Biblia en el día de hoy. 1 Corintios 12. Gracias, Padre Santo, por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que harás. También damos las gracias a las personas que a esta hora nos conectan y han enviado sus diezmos, sus ofrendas, sus contribuciones, sus colaboraciones para que esta iglesia siga creciendo, siga avanzando. Nuestro enfoque nunca ha sido el dinero, pero personas, Dios les ha guiado, les ha dirigido a ofrendar, a tener como se dice, eh, un apoyo para esta iglesia, sus diezmos, sus ofrendas. Y bueno, muchas gracias a ellos y a ellas por ser obedientes a la palabra de Dios, porque con esas contribuciones, con esos diezmos, con esas ofrendas que ustedes nos envían, que nos dan presencial, físicamente, hemos podido continuar hasta aquí. Ustedes saben que una iglesia va creciendo, va necesitando nuevas cosas, nuevos equipos, nuevas inversiones y demás.
no es mi enfoque hablar del dinero, pero nosotros también sabemos que en la economía de Dios, en el reino de Dios, también hay finanzas, o sea, administración del dinero. Así que bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy en Primera de Corintios capítulo 12, 14. Voy a leer hoy la Biblia Nueva Versión Internacional. 12, 14, la palabra de Dios dice así. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, no soy del cuerpo, no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Entonces, aquí está hablando de que ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y leímos desde el 14, leímos hasta el versículo, voy a leer hasta el 20, ¿sí? Vamos en el 16. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo, dice el Señor, como mejor le pareció. Versículo 19. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es solo uno. Está hablando aquí de las funciones de el papá, la mamá, los hijos, los padres, y todo está ordenado en Dios. Y vamos entonces a hablar acerca de los padres dan a los hijos, no los hijos a los padres, aunque en la cultura de hoy hay hijos que, y más adelante lo vamos a ver, que hijos los padres los abandonan cuando son pequeños y bebés, y cuando ya crecen y estudiaron la primaria, la secundaria y la universidad y comenzaron a trabajar y a ganar plata. Los padres que abandonan y que son crueles y que son ingratos reaparecen otra vez a la vida de esos hijos, hijas que ellos dejaron por años, y solo reaparecen cuando ya los hijos comienzan a ganar dinero. ¿Pero por qué hacen eso? Porque quieren vivir bajo la sombra de esos hijos que les tocó levantarse con el duro esfuerzo muchas veces de la mamá sola. Y ya cuando los papás ven que los hijos comienzan a trabajar, a triunfar, a ganar dinero, vuelven a acostarse o a recostarse o a vivir a costillas de los hijos, de las hijas, y eso ha pasado en todas las culturas. Y eso es como algo deshonesto que un papá haga eso. Inclusive una mamá también puede irse a abandonar a los hijos, y ya cuando ellos comienzan a tener triunfos, que hemos visto en muchos artistas que cuentan sus historias, que los papás los abandonaron, y cuando ya los vieron en televisión triunfando y ganando dinero, o que ya tenían dinero, volvieron y pidieron perdón, pero porque ya su hijo, su hija había solucionado todo el tema económico, y ya volvieron, pero para aprovecharse de esos recursos que a ese papá o a esa mamá no le tocó trabajar en absoluto. Entonces, padres crueles, y por eso seguimos con esta segunda parte y comienzo con esta introducción, y vayamos también a segunda de Corintios, en el 2:14 también. Primera de Corintios 2:14 y segunda de Corintios 2:14, porque quiero empalmar toda esa palabra. La palabra de Dios dice: ministros del nuevo pacto. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Estamos en Primera de Corintios. Vayamos a 12. Ahí está Pablo como un padre que se preocupa de sus hijos espirituales. Y vayamos a más adelante en 12,
12:14, toda esta palabra va empalmada, ¿sí? 12:14 dice así: preocupación de Pablo por los corintios. Miren que por tercera vez voy, cuando Pablo le dice, el título es preocupación de Pablo por los corintios, en 2 Corintios 12, versículo 14, dice, miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Entonces aquí está diciendo que realmente él como padre espiritual debía llevarles a sus hijos espirituales no solamente la palabra, sino también ayudas. Pero luego, como hacían con Jesús, las mujeres lo ayudaban con finanzas, con ropas finas, con telas, con hospedaje, con comida, con viáticos para los viajes de Jesús y de los apóstoles. Entonces, eran hijos e hijas espirituales que contribuían porque eran gente que tenían dinero. Entonces Jesús gastaba su vida predicando, dando, sanando, haciendo milagros, dando la palabra, enseñando la palabra, pero la gente le contribuía, le recompensaba a Jesús, eso está bien. Pero en este caso, Pablo está diciendo que él cuando iba a ir a este viaje no quería cargar a esta familia cristiana o a esta familia de creyentes con los viáticos, con los gastos, con hospedaje, con cuidarlo, con darle. Él no quería ser una carga, como creo que a nosotros nos ha pasado muchas veces, que cuando vamos a ir a un lugar, antes queremos llevar, a veces nos invitan, nos pagan todo, nos pagan el transporte, nos pagan el hospedaje, los hoteles, los pasajes de ida, vuelta en avión o en un transporte terrestre, como Dios ponga, y la gente pone eso en su corazón porque Dios es el que le pone a uno el querer como el hacer esas cosas, ¿sí? Pero entonces no debemos ser una carga para los demás. Jesús nunca pidió nada, la gente le daba de manera voluntaria. ¿Para qué? Para que la gente nunca tuviera oportunidad de acusarlo de que él utilizaba el ministerio para ganar dinero, como muchos hacen hoy en día y siempre han hecho. Bueno, ahora sí me voy a tomar esta aromática de frutos amarillos. Traigan ustedes lo que más les guste cuando vayan a estrenar estas prédicas, tengan ya preparado su bebida favorita. Wow, está muy rica. Maracuyá. Entonces, Pablo aquí lo explica de manera contundente y les dice a ellos, yo no quiero ser una carga, pero es el deber de los hijos también sostener a los padres, porque los padres sostuvieron a los hijos, nosotros las madres sostuvimos, criamos, estuvimos con nuestros hijos siempre, los que tuvimos el privilegio de criar a nuestros hijos desde que nacieron hasta que crecieron, eso solamente Dios lo permite, porque la mayoría de los padres cuando los hijos nacen, la mamá se va a trabajar otra vez y lo deja al niño o a la niña en el cuidado de una nana, o una nani, que es una mujer que desempeña esa función de madre, reemplazando a la madre, que nunca realmente la podrá reemplazar. Y obviamente, pues lo que Dios hizo al inicio de la creación fue ordenado a Adán y Eva con sus hijos y que Eva cuidara a sus hijos. Pero por causa del pecado y todo se distorsionó, a la mujer le toca salir a trabajar porque el hombre ya no cumple su función de proveedor y sacerdote que cuida, provee, ayuda, apoya, da y sostiene un hogar. Ahorita hay más hombres que no les gusta tener un hogar porque tener un hogar incluye mucha responsabilidad, no solamente afectivas, emocionales, espirituales, sino que también económicas. Entonces muchos hombres
ya como se dice, soltaron la toalla y ellos no quieren responsabilizarse de absolutamente nada de eso, sino que le dejan la carga a la mujer y la mujer por eso tiene que trabajar, pero no era el plan divino, no es el plan divino. Entonces, digamos ya que cuando los hijos comienzan a crecer y se comienzan a volver ya personas, como decimos, autónomas, se comienzan a volver personas que se pueden desenvolver en este mundo, es más fácil que eh, se vuelvan proveedores de los padres ya cuando son ancianos. No que cuando veas a tus padres ancianos que se gastaron en ti, ya después los desprecies y más adelante lo vamos a ver, y los abandonas y los dejas tirados y los humillas y te vas. Y eso se llama hijos crueles también, porque estamos hablando de los padres crueles y los hijos violentos, pero también hay hijos crueles y también hay padres violentos. Por eso esta segunda parte vamos a complementar todo lo dicho anteriormente. Entonces continuamos con esta historia de Segunda de Corintios 2:14, donde Pablo le dice a sus discípulos o a su congregación, a sus creyentes, que él no quiere ser una carga económica para ellos, aunque realmente la palabra de Dios dice que no le pongas bozal al buey que trilla. ¿Qué significa? No, no le tapes la boca al buey cuando está en el campo trabajando, porque él también quiere comer, lo merece para tener fuerzas. Y también la palabra de Dios dice que la palabra de Dios habla específicamente que si una persona está recibiendo la palabra de Dios, por ejemplo, en una iglesia, y se está alimentando con esa palabra y está congregándose en esa iglesia y ha recibido bendición en esa iglesia, como él se, o ella se está alimentando con la palabra que hay en esa iglesia, la palabra de Dios dice que la persona también debe llevar sus diezmos, sus ofrendas ahí, a ese lugar donde le están dando el alimento espiritual. Y la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. ¿Qué significa? Que la persona que trabaja en la palabra de Dios, en la prédica de la palabra de Dios, también merece ser recompensada económicamente. Entonces, bueno, ya con toda esa introducción, sigamos con el tema. Vamos en primer lugar a definir qué es la herencia. Hoy vamos a hablar de cuándo un hijo no debe heredar, porque hay unas condiciones en la Biblia de hijos que incurrieron en cosas, hicieron cosas y perdieron la herencia. Igual que la salvación, que es una herencia, también se puede perder si tú no la valoras. Entonces, dice la palabra de Dios, vamos a definir herencia. Ser merecedor de una provisión, ser elegido, ser elegida, de un legado, de unos bienes, de unos valores, de unos dineros, de unos beneficios que te dejan quienes, tu papá y tu mamá. Pero el que deja la herencia a los hijos es el papá, ¿sí? Pero también vemos que como la mujer ahora, hoy en día trabaja, y digamos que yo he escuchado madres que como ya los hijos tienen sus propias finanzas, porque fueron jóvenes, personas trabajadoras desde muy jovencitos, ya tienen su propio dinero, y él o ella puede decir que no le va a heredar a los hijos porque es una mujer, la herencia se la debería dar el papá al hijo o a la hija, y en caso de que una mamá también tenga dinero, finanzas, tenga algo que dejar, y ella quiere dejarle a sus hermanas, a sus hermanos, a sus familiares, lo puede hacer, pero el papá no puede hacer eso. El papá, como Abraham, le tenía que dejar todo el legado a Isaac, porque era no solamente el primogénito, el hijo de la promesa, sino que los papás siempre deben dejar su herencia a sus hijos. Y en este caso, mujeres me preguntaban, bueno, y cuando el hijo ha tenido, digamos, malas actitudes y demás, más adelante lo vamos a ver, pero digamos que cuando un papá
regó hijos por todas partes y tiene hijos, como se dice, a diestra y a siniestra. Entonces, en ese caso, qué, qué haremos con la herencia si él llegara a fallecer? Si él tiene hijos por todas partes, hijas por todas partes, obviamente en el momento en que fallece alguien, reaparecen todos los que se creen merecedores de ese legado, de esos valores, de esos bienes, de esa herencia, de ese dinero, y lo pelean. Por eso las herencias se deben dejar en vida, porque muchas veces hay papás que son muy metódicos con cada moneda, son metódicos en el sentido de que son desconfiados con la plata y muchas veces piensan en su mente que nunca les podrá pasar nada, que no se van a morir y que nunca van a partir de esta tierra, entonces lo tienen todo, como se dice, fríamente calculado, pero como sabemos, nuestra vida depende de un hilo, no sabemos el día ni la hora que vamos a partir. Entonces, muchos papás lo que hacen es agarrar las finanzas, los bienes, los valores, todo lo que tienen y no se lo entregan a los hijos, ni tampoco dejan un testamento, ni tampoco dejan unas garantías, ni tampoco dejan unos beneficiarios que en el momento en que la persona fallezca, los beneficiarios únicos pueden ir a reclamar. ¿Por qué? Porque si un papá tiene unos ahorros en un banco y muere, el banco no le entrega a nadie ese dinero, porque él no dejó ningún documento, ningún beneficiario que pudiera retirar esa plata en caso de fallecimiento. Entonces falta de sabiduría. Y por eso es que la herencia se debe dejar en vida. Cuando alguien nos quiere dar algo, que nos lo dé ahora. No espere que seamos viejitos y que ya estemos acabados para darnos algo, sino que si alguien nos quiere dar algo, pues que nos lo dé en vida, o sea, ahora que estamos, como se dice, las, vivos. Y de igual manera, cuando los padres no son metódicos en ese sentido, que les falta sabiduría, no dejan nada escrito, ni dejan nada como ordenado, no dejan nada que el hijo o la hija pueda decir, yo cuento con eso, sino que esos dineros, hay muchos millones de pesos guardados en bancos donde las personas han muerto y ni siquiera los familiares sabían que esa persona tenía cuentas con dineros en diferentes cuentas. La persona muere en un accidente, un paro respiratorio, un paro cardíaco, cualquier cosa, y fallece y el banco se queda con el dinero. Ahí queda ese dinero de por vida. Hágase cuenta como cuando hay una huaca o un tesoro guardado, escondido, que nadie sabe, entonces todos esos grandes tesoros se quedan ahí porque no hubo una claridad. Yo creo que uno tiene que ser claro con sus hijos, con sus hijas y decirle, mire, tengo estas deudas, yo no tengo deudas, gloria a Dios, pero los que les gustan mucho las deudas, decir, tengo estas deudas, ya pagué estas deudas, no le debo a nadie, tengo tanto dinero guardado en esta cuenta, en esta otra cuenta. Ser claro, porque hay personas que son de pronto agarradas al dinero, son muy avarientas y piensan que nunca les va a pasar nada, que su garantía es la plata y que con la plata ni siquiera la muerte los va a tocar y están equivocados. Entonces, hoy continuaremos con la segunda parte de la prédica y veremos acerca de la herencia de los padres a los hijos y cuándo pierden el beneficio de la herencia, porque mucha gente está luchando con este tema y no sabe qué hacer. En Lucas capítulo 12:15, por eso leí Primera de Corintios 12:14, Segunda de Corintios 12:14, leí un poquito más adelante en Segunda de Corintios 2, leí varias eh, citas bíblicas que después voy a desarrollar porque todo eso va conectado. En este momento vamos a Lucas capítulo eh, 12:15, Lucas capítulo 12:15 de Lucas. Gracias, Padre eterno. 12:15 dice la palabra de Dios. A ver, dice así. Parábola del rico insensato.
pero voy a leer desde el 13 para que tengamos una idea redonda. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Versículo 15. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Versículo 17. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Entonces esta persona era un rico, pero era insensato y él pensaba que nunca le llegaría la muerte. ¿Y qué pasó? Que tenía de todo acumulado, bienes, riquezas para él, no para compartir con nadie. Inclusive aquí un hermano quería que le compartiera algo y él no compartía porque el amor al dinero. Entonces vemos que murió repentinamente porque en ese mismo día lo visitó la muerte. ¿Y a quién le quedó todo eso? ¿Quién se queda con los bienes de una persona que no dejó un documento, que no declaró? De quién eso que quede, lo apagué porque hacía un poquito de ruido. Entonces, ¿de quién va a ser toda esa herencia que quede ahí? Pues de la persona que esté más cercana, trabajadores, familiares, la pareja, un amigo, una amiga, amistades que estén ahí y la persona muere, como ha pasado, que cuando una persona fallece, los primeros que saquean todo son los que están ahí cerquita. Se llevan todas las mejores cosas, saquean la casa, se llevan las joyas, el dinero en efectivo, los electrodomésticos, todo, y ya después avisan que la persona murió, cuando ya le robaron todo. A esta persona rica también le pasó igual. Él pensó que él era eterno. Así es el engaño del mundo y del diablo cuando le mete a la persona en la cabeza que nunca va a morir y que va a ser eterna. Eso es mentiras. Entonces el rico insensato. Seguimos. En primer lugar, los hijos de Lot, que eso quedó pendiente de la primera parte. Las hijas de Lot eran dos jóvenes vírgenes y me ponía a pensar por qué ellas no habían tenido relaciones, porque recuerden que en Sodoma y en Gomorra los hombres eran homosexuales, se atraían y se buscaban entre ellos mismos, hombres con hombres, pero no buscaban a las mujeres. Entonces las mujeres estaban en lo mismo, mujeres con mujeres, entonces no funciona. Entonces estas dos jóvenes, las hijas de Lot, eran vírgenes porque no había hombres para ellas en ese territorio de Sodoma y Gomorra, que Sodoma y Gomorra significa desorden, descontrol, desobediencia. Entonces, por eso eran vírgenes. Entonces ya sabemos toda la historia, que ustedes la pueden leer, cómo las hijas de Lot salieron por indicación de los ángeles que iban a destruir esa ciudad de perversión sexual, que en pocas palabras sería hoy en día la bandera de colores, que ustedes ya saben que representa. En ese tiempo también estaban ellos. Y también hoy en día es muy triste decirlo, pero Tel Aviv en Israel ya fue declarado territorio homosexual. O sea que otra vez estamos volviendo y ya estamos hace tiempos en Sodoma y Gomorra otra vez. Entonces en Israel otra vez se está armando otra nueva Sodoma y Gomorra. En estos días en la noticia lo escuché, aunque yo no escucho noticias, pero hubo por ahí como una nota informativa y ahí. ¿Qué pasó? Que estas dos hijas engañaron al papá, lo emborracharon, lo metieron a una cueva después de que la mamá tomó la decisión de mirar atrás, porque ella nunca quiso salir de su condición de Sodoma y Gomorra.
estaba aferrada a sus amistades, a sus cosas materiales, y cuando ella miró atrás significa que ella no pudo dejar su pasado atrás para seguir un camino nuevo. Eso significa mirar atrás. Cuando nosotros miramos atrás, ¿qué dejamos? ¿A quién dejamos? Volver al pasado con la gente del pasado, volver a retomar aquello que Dios ya nos quitó de los lugares de donde nos sacó, y volver es hacer lo mismo que hizo la esposa de Lot. ¿Por qué no hay un nombre de esa esposa de Lot? Porque ella realmente no tenía una identidad en Dios, y por eso no se menciona su nombre, porque era una mujer sin identidad, sin un hogar ordenado. Sus hijas estaban eh, viendo todo el mundo de Sodoma y Gomorra. Su esposo Lot le gustaba vivir ahí, y preguntamos por qué él quería vivir ahí, porque el tema de Sodoma y Gomorra a él le gustaba. Es como cuando una persona se mete a un bar y es creyente y uno dice, ¿qué hace ahí? Le gusta. Es como cuando una persona, hay iglesias que permiten a los homosexuales, y permiten a parejas del mismo sexo, y uno dice, ¿por qué ellos permiten eso? Porque en realidad a los que dirigen la iglesia también les gusta todo ese tema. Entonces personas dicen, no, pero no hay que excluirlos, entonces no hay que dejarlos, y entonces cómo se van a salvar, y entonces cómo ellos van a entrar a la vida cristiana si no los dejan entrar a las iglesias. Primeramente hay que hacer un genuino arrepentimiento, renunciar a ese mundo, recibir muchas liberaciones, eh, recibir al Señor Jesucristo, hacer un proceso larguísimo de descontaminación y no recaer en el mismo mundo ni en el mismo pecado. Eso toma años. Entonces muchas veces cuando los dejan entrar a las iglesias cristianas, ¿qué pasa? Que ellos ya llevan una contaminación muy fuerte, porque la parte sexual y sobre todo el homosexualismo, el lesbianismo son cadenas. Hágase de cuenta que son como boas, hágase de cuenta que son como serpientes constrictoras que van envolviendo y van asfixiando a la persona. Ese mundo de los homosexuales es muy fuerte. Ellos están bien poseídos. Entonces meterlos a la iglesia es llevar toda la contaminación de ellos a la iglesia, y resulta la iglesia metido en todo ese cuento. Hay que tener sabiduría. Entonces digamos que Lot sabía, él conocía la palabra, porque él era familiar de Abraham. Y a él le gustaba estar cerquita. Por eso le dijo a Abraham, vete tú para allá y yo me voy cerquita de Sodoma y Gomorra. ¿Para qué? Para él sentir que estaba cerca de ese ambiente. Por eso se le llama gente de ambiente. ¿Qué significa? Atmósfera. Lot quería estar rodeado de la atmósfera de Sodoma y de Gomorra. Le gustaba el tema, como se dice. Entonces las hijas cayeron en una práctica que en la Biblia se llama incesto. ¿Qué significa incesto? Es cuando la hija se acuesta con el papá se acuesta con la hija, o los hijos se acuestan con la mamá, tienen relaciones sexuales y quedan embarazados del mismo papá, o la mamá se deja embarazar de los hijos, y nacen hijos deformes, problemas genéticos, síndrome de Down, locura. Eh, Esos son los hijos que uno ve que son rarísimos, uno dice, ¿qué le pasó? Muchas veces son estos incestos. Entonces las hijas de Lot, como eran jóvenes, pero ya estaban contaminadas con Sodoma y Gomorra, se fueron los tres, Lot y las dos hijas, a una cueva. Ellas lo emborracharon una noche. Una se acostó con su papá, quedó embarazada. La otra se acostó con su papá, también quedó embarazada. De su mismo papá. Se llama incesto. Incesto significa que se mezcla la misma sangre, y Dios lo prohíbe, pero ellas lo hicieron y tuvieron hijos de su papá. Y de ahí vienen, si ustedes estudian la historia de los hijos que nacieron de las hijas de Lot con su papá, fueron hijos que dieron problemas hasta el final, porque son hijos nacidos fuera de la voluntad de Dios y del orden de Dios. Entonces esto pasó, ¿por qué? Porque su papá cruel, en vez de sacar a sus hijas de ese ambiente, de esa atmósfera de Sodoma y de Gomorra, las metió de fondo, y perdió a su esposa, que
ella le gustaba estar en ese ambiente, la perdió y también de alguna manera perdió a sus hijas. ¿Por qué? Porque hijas embarazadas de su papá con hijos nacidos de su propio papá. Entonces cuando le preguntaran a la hija quién es el papá, ella dirá o respondería, es mi papá es el padre de mi hijo, de mi hija. Incesto, pecado que la Biblia le llama contaminación sexual. Está eh, en la Biblia que no se puede hacer esa mezcla de la misma sangre. Incesto se llama eso. Por el padre cruel que nos sacó a sus hijas de ese ambiente. Si tú sabes que tus hijos están creciendo en un ambiente, si tú sabes que tus hijos están creciendo en un ambiente pesado, donde hay marihuaneros, atracadores, maleantes, donde hay vicio, donde hay mal ejemplo, donde se practican cosas malas y tú lo sabes y te quedas ahí, tus hijos van a recibir la atmósfera, como recibieron la atmósfera las hijas de Lot. Entonces, padres crueles que no son capaces de sacar a sus hijos a vivir una vida más ordenada y con mejores ejemplos y calidad de vida, algo mejor, porque ellos se acomodan ahí como Lot. Lot le gustaba esa atmósfera y dejó que sus hijas crecieran en esa atmósfera, en una atmósfera contraria al orden de Dios. Pero las hijas también fueron crueles. ¿Por qué? Porque usaron a su papá, lo emborracharon, lo violaron y obtuvieron de su propio papá un embarazo. Entonces, no solamente el papá era cruel, sino que las hijas también eran crueles y, y también eran hijas que estaban poseídas por esos espíritus de Sodoma y de Gomorra, porque todo lo de Sodoma y Gomorra incluye homosexualismo, lesbianismo, eh, todo lo que es transexualismo, todo lo que es eh, travestismo, todo lo que es incesto, todo lo que es pedofilia, todo lo que es tener relaciones con los animales, zoofilia, masoquismo, sadomasoquismo, todo lo que sea perversiones sexuales que incluyen todo lo del cuerpo y los órganos sexuales. Estas hijas ya estaban también perdidas. Vamos a ver otro ejemplo, el segundo ejemplo de Cam, el hijo de Noé. Esta historia está en Génesis capítulo 9, 20. Las hijas de Lot, lo puedes ver entonces en la cita bíblica, ahí la puedes buscar en la palabra de Dios, puedes buscar esa cita bíblica de las hijas de Lot y puedes buscar también Deuteronomio, Levítico, donde Dios habla puntualmente de esto que les acabé de mencionar. De no tener relaciones entre los mismos parientes porque es pecado delante de Dios. Les estoy buscando aquí, les estoy buscando para dejarles claro lo de Lot, ¿sí? Para dejarles claro lo de Lot y no dejarlos como sin tener una claridad. Esa historia de las hijas de Lot está en Génesis 19, comienza desde 19, y la historia comienza desde el versículo, ahí mismo en el capítulo 19, en el versículo 30, Lot y sus hijas, para que lo tengan en cuenta. Génesis 19, capítulo 19, versículo 30. Ahora vamos a Génesis 9, 20, hay un poquito más antes, 9, 20, es la historia de Cam, porque cuando estudiamos la palabra de Dios entendemos todo lo que
realmente incluye la Biblia y porque han pasado cosas extremas en la palabra por causa de la desobediencia del mismo ser humano. 9:20, vamos allá. La palabra de Dios dice así. Los hijos de Noé. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Versículo 21. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. En pocas palabras, como se dice, se pegó una borrachera mortal. Versículo 22. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Es decir, no, es muy feo ver pues a un papá o una mamá desnuda. Uno en lo posible no quiere ver porque es como la parte honrosa de su papá y su mamá. Estos dos hijos hicieron eso, se taparon. En cambio el otro lo vio, se rió, se burló y algunas versiones o algunos estudios bíblicos dicen que Cam violó sexualmente a Noé. Y porque mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 24, cuando Noé despertó de su borrachera, por eso es que no nos podemos emborrachar, porque en medio de una borrachera pasan muchas cosas, violaciones, embarazos no deseados, locuras, decir cosas, hacer cosas, mejor dicho, la persona no está en sí, ya la persona no está en sus 5 sentidos. A Noé le pasó que se emborrachó, la Biblia prohíbe la borrachera. Y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho. ¿Qué le había hecho? Todo lo que había sido un abuso, todo lo que había sido una violencia, todo lo que había sido una deshonra y lo que había sido una burla para Cam, el hijo de Noé. Y mire esta maldición que le lanzó el papá a ese hijo. Declaró en el versículo 25, maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó, bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que hable Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Es decir, todos los hijos de Cam se volvieron esclavos, pero algo más cruel fue que desde ahí comenzó la piel de ese Cam a volverse oscura, como lo que le pasó a Michael Jackson, que él era negro y se volvió blanco, pero por un tratamiento que él se hizo para despigmentar la piel. En cambio a Cam le pasó lo contrario, él era de color piel y se comenzó a volver negro, oscuro. De ahí vinieron todo lo que hoy se llama África, Etiopía, las negritudes, todo lo que se llama la raza negra de esa maldición. Porque hay que estudiar profundamente la Biblia, porque hay gente que le da rabia que uno diga ciertas cosas que están en la Biblia, no las digo yo a título personal, sino que están en la palabra. Etiopía, África, todo lo que es la raza negra viene de esta maldición. Entonces, no podemos jugar con Dios porque de Dios nadie se burla. Hasta el más que se crea sabio, hasta el que se crea más astuto, la persona que se crea lo máximo, la maravilla, no puede burlarse de Dios, porque Dios se encarga de darle a esa persona su merecido, como se lo dio acá. Entonces, burlarse, deshonrar al papá, deshonrar, en este caso, ver a un papá enfermo, tenerle que cambiar los pañales y comenzar a burlarse y a reírse de esa condición del papá o de la mamá, trae maldición. Este Noé maldijo a los hijos de Cam y a Cam, es decir, maldijo toda la familia de él y todos se convirtieron en esclavos y en personas oscuras. De ahí comenzó todo lo que es la raza negra. En tercer lugar, madres crueles como Atalía, que destruye a su descendencia y mata a sus propios hijos y a sus propios familiares. Y uno dice, esta vieja se volvió loca, mejor dicho, Chuquiza,
le entró el demonio y la vieja hágase de cuenta, de alto voltaje. La vieja era pues la hija de Jezabel y de Acab, que ya di la predica de Elías y la bruja. Y esta mujer era hija de Jezabel y de Acab. Era, como se dice, peor que ellos dos. Entonces era de alto voltaje, como se dice, una persona pesada. Ventilation, porque ha estado haciendo demasiado calor. Entonces, seguimos. Entonces, madres crueles, como lo vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 2, en el versículo 11 de Reyes. Segunda de Reyes 2, 11. Ya sabemos que Primera y Segunda de Reyes es toda la historia de Jezabel, de todo lo que ya vimos. Pero entonces ya siguió este legado aquí, que en este caso sería eh, la hija de Jezabel y de Acab. O sea, era peor, dice la Biblia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Elías es llevado al cielo, no murió. Elías fue recogido por los ángeles de Jehová y Elías va a volver a la tierra a predicar otra vez pronto, cuando ya sea el final, como se dice, de los tiempos. Volverá y comenzará a hablar otra vez fuerte, fuerte. Vendrán dos profetas al final del mundo entero. Cuando ya comiencen los profetas a hablar fuerte, fuerte, como en el Antiguo Testamento, son dos profetas que hablarán fuertemente al mundo entero. Y vemos aquí que estamos en Segunda de Reyes 11. ¿Sí? 11. Vayamos allá. Segunda de Reyes 11. Gracias, Padre Eterno, por todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Gracias, Jesús. 11. Dice la palabra de Dios, Atalía y Joás. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real, pero Josabá, que era hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados, metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía de modo que no lo mataron. Entonces Joás fue el que se salvó de esta señora, pues que, como se dice, era una persona, como se dice, la loca del barrio. Entonces mató a toda su descendencia, o sea, le dio un arranque de ira, de soberbia, de locura, se volvió, mejor dicho, un 8, porque la soberbia hace que la persona haga locuras. Cuando una persona es muy soberbia, hace muchas locuras. Y por eso es que hay mucha gente en las cárceles, por la soberbia. Cuando una persona le da ira, es capaz de quitarle la vida a otra persona. Cuando una persona es soberbia, puede pasar un mosco y la persona ya le da como ira, hasta cualquier cosa la enciende. Como vemos en la historia de esta mujer que era esquizofrénica, pero también era impulsiva, dominante, era vengativa, era violenta y era una mujer que tomaba medidas drásticas. Cuando alguien le hacía algo, ella se volvía loca y comenzaba a hacer locuras también. Entonces, cuando ustedes vean personas que están en las cárceles, es por todos estos estados emocionales que se llaman personas que están fuera de control. A esta mujer le pasó igual, que ella mató a su descendencia. Entonces, hágase cuenta que era como una asesina en serie y uno a veces piensa que los hombres son los más malos, pero vemos en la historia bíblica que las mujeres también estaban a la par haciendo cosas malas. Entonces, violencia, eh, hay padres que son violentos con las palabras a sus hijos, a sus hijas, las maldicen cuando están enojados, cuando les da toda esta locura que le dio a Talía,
maldicen a los hijos, los echan de las casas. eh, Hay personas que queman a sus hijos con planchas, los queman en el fogón, les echan aceite caliente, o sea, violencia física. Y no solamente eso, sino que también violencia sexual, los violentan sexualmente, los abusan. No solamente eso, sino que también les maldicen, les dicen vulgaridades, los insultan, los comparan, se ríen, se burlan de sus hijos, de sus hijas, porque son padres crueles que fueron también usados por sus propios padres de esa manera. Es decir, recibieron de sus papás eso y eso mismo lo vuelven, lo desarrollan, lo dan a sus propios hijos. Y la Biblia habla sobre la violencia y dice que la persona que es violenta morirá de manera violenta. Entonces, ¿qué es la violencia verbal? Las palabras. Entonces te dio rabia y maldijiste a tus hijos de por vida. Que ojalá se mueran, que ojalá les vaya mal, que ojalá, mejor dicho, que los parta un rayo. Bueno, eso por decir alguna cosa de manera suave, porque realmente el vocabulario que en este caso en Colombia se dice jetabulario, o sea, una persona que tiene una boca que está vuelta nada. Permítame acá, este, coloco acá algo. Y personas que dicen, no, no pasa nada, eso fue un momento de rabia, cuántos hombres han maldecido a sus hijos, cuántas madres han maldecido a sus hijas, y ya las palabras se quedaron sembradas en el corazón. Recuerden la historia de los clavos en la madera. Tú lanzas la palabra, se queda grabada en el corazón, y aunque saques ese clavo o trates como de arreglar la madera, ya le quedó una cicatriz. Pero nosotros no podemos hacer eso con nuestros hijos. Pero en este caso, vemos en esta historia que mujeres atentaron contra sus hijos atentaron contra sus padres y fue una locura total. Hijos eh, que pagaron las consecuencias y padres que pagaron las consecuencias, porque acuérdense que uno paga aquí en la tierra y también en el cielo. Es decir, vas a pagar aquí todas tus cuentas y cuando llegues delante de la presencia de Dios, también pagarás. Entonces pagamos porque Dios es justo. Esta madre le quitó la vida a sus propios hijos en un arranque de ira y también era una mujer violenta. La violencia puede ser de palabras, física, que es los golpes, los puños, quemar a los hijos, pegarles con cosas contundentes, madres que golpean a sus hijos, como yo escuché historias cuando era niña, que antes cuando los papás les daban estos arranques de ira, cogían a los hijos y les pegaban con unas correas gruesas de cuero, con unas hebillotas gigantes y los flagelaban, los castigaban. Otros padres escuché que los colgaban en palos y los dejaban colgados todo el día ahí como, hágase de cuenta, crueldad. Otros los encerraban en cuartos oscuros y no les daban comida en todo el día, castigos severos. Y esto se llama padres crueles porque ellos fueron también como niños abusados en todas esas formas, con crueldad. Y también está la otra violencia, que es la violencia cuando el papá o la mamá quiere someter a sus hijos por medio del dinero. Y eso se usa y se ha visto por muchos tiempos, que cuando el papá se separa o sea, la pareja se separa, el papá se va o la mamá se va, la mamá se queda con los hijos y el papá de esos hijos comienza a hacer violencia económica, que es sometimiento. Si no haces esto, no te doy dinero. Si no haces lo que yo te digo, no te doy el dinero.
o sea, comienza a utilizar el dinero como un medio de castigo para ella, que es la mamá de esos hijos que tuvo con él, o para esos niños que no tienen la culpa de los desequilibrios emocionales de los adultos. Entonces comienza esta violencia que se llama violencia económica, que es cuando utilizas la plata para dominar, someter, humillar, controlar, para quitarte la espina, quitarte todo ese ego herido que tienes y utilizas el dinero para quitarte la espina. ¿Cómo? Eh, Poniendo a sufrir directamente a los hijos, ¿sí? Y eso utilizan muchas mujeres también a veces, que dejan a los hijos abandonados, ellas se van con otros hombres o se van porque no quisieron más estar en ese hogar y comienzan a someter a esos hijos con el dinero. Si no haces esto, entonces no te mando la plata. Si no me tratas bien, entonces no te mando la plata. Comienzan a utilizar estrategias, herramientas de sometimiento a través del dinero. Eso se llama crueldad, eso se llama vileza, bajeza. Pero Dios está mirando, porque acuérdese que los ojos de Jehová observan la tierra y a los moradores que somos nosotros los vivientes. Y la palabra de Dios dice que sus oídos escuchan todo lo que nosotros decimos, o sea que no tenemos escapatoria. Y esta violencia espiritual, que es cuando no solamente los padres violentan a sus hijos espiritualmente, hay hijos que quieren ir a la iglesia y los padres se lo impiden. Le dice que para qué va a ir allá, que no puede ir a la iglesia. Le dice a la esposa, usted no puede ir a la iglesia o me voy de la casa. O le dice a ella, si usted se va a la iglesia, cuando vuelva ya no le abro la puerta. Entonces la somete y somete a los hijos con esa violencia de debes hacer lo que yo quiera, porque si no haces lo que yo quiera, entonces no te doy el dinero, no te dejo entrar a la casa, te quito todo, te bloqueo las tarjetas. Bueno, estamos hablando de un nivel de crueldad. Pero en este caso, cuando hay violencia espiritual es cuando los hijos, tú no les permites conocer la palabra de Dios. Ellos quieren. Yo conocí muchos niños que me lo dijeron cuando eran pequeños. A mí me gustan las cosas de Dios. A mí me gusta ir a la iglesia, a mí me gusta la alabanza, a mí me gusta eh, todo lo que tenga que ver con Dios. Y cantaban y leían la Biblia. Y los mismos papás los cortaron. Les dijeron, no haga eso. Aquí no practicamos nada de eso. Aquí no creemos en nada de eso. Y les cortaron la fe y hoy en día son ateos. ¿Qué significa? Que no creen en nadie, que no creen en nada. Que ellos son como, yo siempre los he visualizado, que son como muros negros, que no tienen luz de Cristo, no tienen la luz de Dios. Entonces, seguimos con, en cuarto lugar, estamos en el tercer lugar, que son las madres crueles, los padres crueles que utilizan las palabras para herir, los golpes para maltratar, que utilizan la violencia del dinero, la humillación, el sometimiento, que eso es un delito. Es una crueldad darle a un niño una cuota. Yo no sé a quién rayos se le ocurrió darle a un hijo una cuota. Un hijo no vale una cuota. Un hijo es un alma, un espíritu, un cuerpo que Dios creó. Pero esas cuotas que ustedes ven que ponen las comisarías, es una cosa, eso se llama simbólica. Y alguien me decía, las comisarías, ellos respaldan a los hombres, no a las mujeres. Yo lo escuché en varias personas. Los que hemos hecho procesos en comisaría sabemos cómo es. Ellos no respaldan a la mujer, sino al hombre. A la mujer la desprotegen, la dejan en la cochina calle, como se dice, con los hijos. Y al hombre le dan como los beneficios, como para que él siga su desorden haciendo más daño. Porque acuérdese que detrás del poder también está Satanás. Entonces, cuando hay violencia emocional es que amenazar a los hijos, meterles miedo,
constantemente, decirle si no haces esto, te haré aquello, si no haces esto, yo haré aquella cosa, si tú no cumples, entonces haré, entonces abuso emocional, abuso espiritual, los pastores abusando de la congregación, si no da el diezmo, que te caiga un rayo y que te parta, mejor dicho, en dos, manipulando, dominando, controlando, amenazando, intimidando, metiendo miedo, sacando el dinero a la fuerza a la gente por medio de coacción, que significa que la persona no está segura de lo que quiere hacer, pero la coacción es que tú lo forzas, que le metes fuerza tuya a esa decisión y eso no le agrada a Dios. Entonces no solamente son padres espirituales que son crueles, porque hay iglesias que son crueles con la congregación y las tienen sometidas y son sectas. Por eso las sectas, cuando ustedes vean una iglesia donde en la puerta hacen como un interrogatorio a la gente, quién es, quién lo mandó, cuánto llevan el evangelio, los datos, hasta la cédula, hasta el correo electrónico, hasta el número telefónico, todo lo que ustedes vean que comienza a ser como un formulario para poder ingresar a esa iglesia, eso es una secta, porque la iglesia del Eterno no son los muros, son las personas. Pero hay lugares donde no dejan entrar a la gente libremente, sino que las retienen en la puerta, las someten a un interrogatorio porque quieren saber quién va a entrar ahí. Si es de dinero, si no es de dinero, quién lo mandó. Hágase de cuenta, todo un interrogatorio como del FBI, y eso no es de Dios, porque Jesús nunca hizo eso. Eso lo hacen los hombres cegados el entendimiento por el deseo de ganancias deshonestas y con el ánimo de controlar. Se llaman padres espirituales, que llamaríamos hoy en día pastores e inclusive profetas, que dicen serlo, apóstoles, evangelistas o maestros, o gente que dice ser creyente, pero somete a la fuerza y con amenaza a la gente. Si no haces esto, te vas a condenar. Si no haces aquello, te vas a ir al infierno. Si no haces esto, te vendrá una enfermedad. Si no haces aquello, tu hogar se te va a acabar. Si no haces aquello, tus hijos se van a morir. Entonces, no estás en una iglesia cristiana, estás en un lugar que se llama un lugar de adoración a Satanás, porque ahí no se declara la palabra de Dios, sino lo contrario. Se declara muerte y destrucción. Salga corriendo de ahí. Cuando usted empieza a escuchar desde el púlpito que lo están amenazando, y cuando usted empieza a escuchar desde el púlpito que lo someten y a la fuerza quieren que usted haga, diga o haga lo que las personas le están indicando, a la fuerza, sin ser su voluntad, usted está en una secta. Salga corriendo de ahí. Entonces, estamos hablando de el tercer lugar, ya vamos al cuarto. Hijos que se comportan mal y pierden la herencia. ¿Por qué? Porque digamos que el hijo pródigo es una gran historia épica de un hijo que quería la herencia antes de que el papá se muriera. Eso se llama abuso, violencia, deshonor, irrespeto, burla, falta de valía a su papá. Y dijo, dame la herencia. La herencia se debe repartir, ya lo dije hace un momento. Hay dos formas, el testamento o los beneficiarios. Pero este hijo estaba vivo, el otro hermano estaba vivo, el papá estaba vivo, pero él pidió la herencia antes de que el papá se muriera. Hijos han hecho eso, le han dicho a los papás, deme lo mío, yo ya no quiero que usted tenga mis cosas, démelas de una vez. Y los papás les han dado la herencia a esos hijos que se llaman desagradecidos, irrespetuosos, malagradecidos, hijos que son violentos, crueles, hijos que no valoran a nadie, que no quieren a nadie, que no les importa a nadie. Se llaman hijos egocéntricos. Y los papás les han dado la herencia a esos hijos. Y resulta que, pasado el tiempo, los hijos, como el hijo pródigo,
El papá le dio la herencia al que se quería ir. Y él fue, se la gastó, hizo de todo, duró por allá de tour, hizo de todo, se metió con toda clase de hombres, con toda clase de mujeres, tomó, bebió, hizo, deshizo. Cuando ya se le acabó todo, ya todos sabemos la historia del hijo pródigo, dijo, ay, volveré, como quien dice, por más. Cuando un hijo le ha hecho daño al papá o a la mamá, pierde el derecho a la herencia. Por ejemplo, si un hijo o una hija intenta quitarle la vida al papá o a la mamá, eso se llama intento de homicidio. Ese hijo, por ese acto, que no lo logró, pero casi lo logra, dejando a su papá o a su mamá en malas condiciones, internado en la clínica, en recuperación, en un montón de cosas. En ese momento que ese hijo o esa hija hace ese atentado, perdió la herencia. El papá y la mamá ya no están en obligación de darle nada porque la Biblia dice, y lo voy a leer porque esta partecita mucha gente no la entiende, porque no lee bien la palabra. Hijos que se comportan mal no merecen la herencia. ¿Por qué? Porque ellos abandonan, porque fueron violentos, porque intentaron quitarle la vida a sus padres. Y la Biblia dice que también cuando un hijo pierde esta herencia es por estos actos. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 17, vayamos a 17:25. Proverbios, yo les recomiendo que lean todos los proverbios porque Proverbios es sabiduría de Dios. 17:25, que dice la palabra de Dios. Hoy estamos hablando de la segunda parte de violencia intrafamiliar, los padres crueles, los hijos violentos. La palabra de Dios dice en Proverbios 17:25, veamos qué dice la palabra. Proverbios tiene muchos versículos de esto. Voy a leer desde el 21, Proverbios 17:21. Engendrar a un hijo necio es causa de pesar. Ser padre de un necio no es ninguna alegría. Entonces, un hijo necio es el que hace todo esto. Pero en el 25 dice, el hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. Entonces, un hijo que atenta contra la vida de su papá o de su mamá es un hijo necio. La palabra necio significa que la persona no conoce a Dios, que no se ha encontrado con Dios, que no le ha entregado la vida al Eterno, que no conoce la luz de Cristo, que no conoce la palabra, que no conoce el verdadero camino que conduce a la vida eterna. Eso significa una persona necia. Cuando uno dice esa persona necia, significa no tiene a Dios, no lo conoce. Y los padres y las madres han sentido amargura de sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos se convierten, como se dice, en espadas que lo traspasan a uno de dolor y uno de un hijo recibir, a ver, ¿qué es más duro? Déjenmelo aquí en los comentarios si ustedes quieren. Nosotros realmente no esperamos que nadie comente. Hay gente que comenta cosas muy lindas, siempre de las prédicas, de nosotros, de la iglesia y demás. Siempre los comentarios son muy bonitos. Bueno, ¿qué es más duro? Que te traicione una pareja, que te traicione un hermano, una hermana, que te traicione un hijo, que te traicione tus padres. ¿Qué duele más? Todo duele. Todo duele. Pero yo creo, a título personal lo pienso en este momento, que lo que a uno le puede doler más y le puede a uno entristecer más es la traición de un hijo, porque son del vientre de uno, a uno le dolieron esos hijos. Y en este caso el hijo pródigo entristeció a su papá porque el hijo menor quería, el hijo menor significa el hijo que no tenía sabiduría, quería irse a gastar la herencia antes de que su papá muriera, despojarlo. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo el hijo pródigo al papá es: usted a mí no me importa lo que usted me puede dar. Y hay hijos que no quieren a los papás, sino lo que los papás tienen. Y piden las herencias y piden lo que ellos creen que merecen, lo piden antes. Van y se lo gastan, hacen lo del hijo pródigo cuando ya están destruidos, hundidos en las drogas, en la prostitución, con el SIDA, con una enfermedad venérea, con deudas, con enemigos, cayeron en la cárcel.
se destruyeron, vuelven a la casa, por más. No es porque están arrepentidos ni quieran cambiar, no. El hijo pródigo volvió a la casa porque ya no tuvo más de dónde agarrarse ni quien le ayudara. Dijo, mi papá volvió, por más. Y obvio, la palabra de Dios dice que el hijo pródigo somos nosotros, hijas pródigas, hijos pródigos. Todos, todos los seres humanos tenemos esa condición. Cuando llegamos al Señor Jesucristo y a su palabra, nos volvemos hijos adoptados en el reino de Dios. Dios nos recoge como sus hijos adoptados. ¿Por qué? Porque recuerden que la verdadera descendencia es Israel. Nosotros no éramos, pero como Israel rechazó al Mesías, Dios dijo, entonces le doy la oportunidad a aquellos que no son mi pueblo para que se conviertan en mi pueblo. Entonces, el hijo pródigo somos nosotros. ¿Qué hacemos? Deshacemos, nos gastamos todo, gastamos la juventud, gastamos los dones, los talentos, desperdiciamos el tiempo, hacemos de todo, tomamos decisiones que no nos llevan a nada y después decimos que fue Dios el que me castigó, que yo estoy así porque mi Diosito me castigó. No, te metiste por donde no era. El hijo pródigo estaba bien en su casa. ¿Qué necesidad tenía él de irse? Ninguna necesidad. Estaba bien, tenía comida, tenía trabajo, tenía el amor del papá, tenía riquezas porque eran ricos, pero él quería vivir el mundo, lejos de los ojos y de la vista de su papá, de su hermano y de la gente que lo conocía. Por eso se fue bien lejos. Cuando la gente se vuelve turista en los países, está escapando de su lugar de origen, donde lo conocen, y se va a un lugar desconocido para poder hacer todo lo del hijo pródigo, meterse con las prostitutas, consumir drogas, abusar a los menores, eh, vivir la vida loca. Si es homosexual, ser lesbiana, lejos de su país, nadie lo conoce, entonces hacen de todo. Pero ya cuando están acabados, destruidos, emproblemados, como hemos visto por las noticias, turistas deportados por sus tráfico de humanos, por violencia sexual y demás, vuelven destruidos, derrotados, a que la familia les dé una segunda oportunidad. Perdieron a la esposa, perdieron a los hijos, perdieron a la familia, todo lo perdieron por una locura, porque el tonto hace todo eso. Entonces, la palabra de Dios dice, estamos en Proverbios 17, tengo mucha cita bíblica de Proverbios 17, de la herencia de los hijos. Vamos ahí mismo a 29:15. 29:15 dice la palabra de Dios. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Entonces, corregimos a los niños, pero no es que los vamos a matar. Hay padres que creen que gritando los hijos entienden más, creen que golpeándolos, creen que maldiciéndolos, diciéndoles vulgaridades, arrastrándolos del pelo, encerrándolos todo el día en un lugar oscuro y sin comida. Eso se llama castigo y crueldad y eso es un delito. Se llama violencia humana. Violentar a otra persona, eso es un delito, la persona va a la cárcel por eso. Se enseñorean los adultos de los niños y recuerden que cuando el nido se queda vacío, no te quedan sino remordimientos de todo lo malo que hiciste. Cuando uno tiene a los niños pequeños, se enseñorea de ellos, los abusa, los humilla, los insulta, se burla, los violenta, hace de todo con ellos porque esos niños no se pueden defender. Pero cuando crecen, por eso es que atentan contra la vida de los padres, porque se desquitan y se vengan. Y otras veces tú pierdes a tus hijos, se van de casa y no los vuelves a ver jamás. Se llama el nido vacío y cuando los hijos se van y tú quedaste con todo eso ahí que hiciste mal, no quedan sino culpas, condenación, la conciencia que no te deja dormir. No puedes vivir en paz. Entonces es mejor que, yo te lo digo porque los niños son vulnerables. Y yo entiendo que muchos papás dejan a sus hijos en cualquier parte, en casas con más niños y con más adultos, que esos mismos adultos abusan de los niños.
y dejan a los niños con jóvenes y los mismos jóvenes abusan de los niños. Es que tener niños y cuidar niños es una gran responsabilidad. Si algo le llega a pasar a un niño en una casa y tú estabas cuidando a ese niño, eres la responsable de esa vida que fue maltratada o abusada. Porque mujeres se ponen a cuidar niños y niñas y les parece que van a ganar plata y que entonces traigamos 10 y 20 niños, hagamos guardería dentro de la casa. Para tener una guardería se necesita una licencia, ser licenciada en educación, tener los papeles para poder tener un establecimiento donde vayan niños, porque si el niño se accidenta, si el niño se llega a morir, si el niño lo llegan a abusar los adultos u otros jóvenes dentro del establecimiento, la responsable es quien lo estaba cuidando, a él o a ella. Entonces la persona va a la cárcel. Por eso es que es muy delicado cuidar niños, porque cualquiera, por ejemplo, en Estados Unidos cuidan a esos niños, pero si el niño le llega a pasar algo durante el tiempo que la mujer estaba cuidando a los niños, ella es la responsable, ella puede ir a la cárcel. Es muy delicado, eso no es un juego. La gente piensa que eso es olímpico, que no pasa nada. Sí, porque son almas que tienen espíritu y cuerpo. Entonces, la palabra de Dios dice, vamos más avanzando aquí. Los hijos tontos, Proverbios 10:1. Estamos hablando de los hijos tontos, ya estamos hablando de ese tipo de personas. El hijo sabio es la alegría de su padre, el hijo necio es el pesar de su madre. Entonces, hijos en la cárcel. ¿Y cómo está la mamá? Triste. Hijos que perdieron la vida en un accidente porque eran locos. Hijos paralíticos, hijos en estado de coma porque sufrieron un accidente, una sobredosis, se les apagó el cerebro, se quedaron hundidos, ni se mueren, ni viven, ni nada, están en un hospital conectados a aparatos. La tristeza de la mamá y del papá, por la necedad, por la locura, porque uno tiene hijos, pero tienes que mirar, si no los tienes, yo te recomiendo que no los tengas. Los niños son muy lindos y como alguien decía, y lo escuché un día a una señora ya de edad, dijo, los niños son lindos solo cuando están dormidos. O sea, ella estaba cuidando un bebecito y ella dijo eso. Entonces, en pocas palabras, lo que me quiso decir es, eso es una carga horrible. Cuidar hijos ajenos, así sea la abuela, y es una grande responsabilidad para siempre. Porque para tú tener libertad ya como mujer con tu hijo, tendrías que esperar que él cumpliera, para estar más tranquila, que él tuviera 25 años, o sea, 25 años de crianza. Y las que apenas están teniendo hijos o están criando o piensan tener hijos, yo les recomiendo que no tengan hijos, porque eso va a ser para siempre. Incluye millones y millones y millones y millones de pesos, la crianza, la sustentación, los estudios, si se enferma, los viajes, la recreación, o sea, es un gasto de por vida, hasta que ellos crecen y se pueden desarrollar solos. Entonces, volviendo al hijo pródigo, este hijo, cuando regresó, como ya se gastó la herencia, ya no había más. Hay hijos que le han pedido a los papás, deme todo ya. Se lo gastan, se lo soplan, se lo huelen, como se dice. Eh, Se dedican a los vicios, se dedican a la locura, vuelven a la casa. Y son tan descarados, hombres o mujeres, hijos descarados y descaradas, que todavía le piden otra vez otra herencia al papá y a la mamá. Denme otra vez, denme más, que todavía merezco. Pero en este caso, cuando un hijo violenta físicamente, agrede al papá o a la mamá, a punto de quitarle la vida, ya ese hijo perdió la herencia. Si tú le sigues patrocinando como si fuera un niño que no fuera consciente de lo que hizo, tú le estás patrocinando y estás siendo cómplice del pecado de ese hijo tonto. En ese momento en que ese hijo agrede a su papá, que es un intento de homicidio, él
ese hijo pierde la herencia. O si es una hija, pierden la herencia. Ya no tienen herencia delante de Dios, porque la perdieron. Ya no quedan ellos con ningún tipo de herencia. Y lo vamos a ver en Proverbios, que ya lo vimos. Vamos al 19:13. Proverbios 19:13 y con esto finalizo. Me fue imperativo hablar de esto porque me quedó este otro pedazo. 19:13 dice la palabra de Dios. El hijo necio es la ruina del padre. La mujer pendenciera es gotera constante. El hijo necio es la ruina del papá. Entonces, si los papás tienen un negocio, el hijo necio arruina el negocio, arruina la herencia, arruina al papá su corazón, arruina a la mamá con tristeza, acaba con todo como la langosta y son hijos crueles, son hijos que, hay hijos que realmente no son de bendición para los padres, sino como los hijos, la Biblia dice que son de bendición, pero hay hijos que se convierten como si fueran una maldición. Y yo te quiero decir a las mujeres que tienen hijos en las cárceles, esos hijos se convierten en una renta de muchos millones de pesos diarios, mensuales, quincenales, semanales. Estar allá, y eso es como un negocio, es, hágase cuenta que es tener a un hijo facturando en el hospital. Hágase cuenta que cuando una mamá o un papá tiene un hijo en la cárcel, ese hijo acabó con esos padres de una vez. En pocas palabras, acabó con ellos dos. Porque de ahí en adelante lo que viene es un desgaste económico, emocional, espiritual, porque él se metió en hombres o mujeres que están en la cárcel. Ellos quedan en unas atmósferas muy pesadas que incluye ocultismo, incluye hechicerías, incluye mucha práctica de brujería, ellos invocan a muchos espíritus, incluye muchas cosas, porque estar en la cárcel es como estar en el infierno, en la tierra. Entonces, cuando un papá o una mamá tiene hijos o hijas en la cárcel, esos hijos ya acabaron con esos padres, los arruinaron. Por eso aquí lo dice en Proverbios 19:13. El hijo tonto arruina al papá y cómo económicamente lo acaba. Si no es que están las drogas, siempre está pidiendo plata para consumir. Si no es que están los vicios, si no es que tiene deudas, si no es que juega al casino, si no es que cayó en la cárcel, si no es que se metió con malas amistades que le están haciendo fleteos y le están haciendo chantajes o le están haciendo eh, todo tipo de intimidación. Entonces, esos hijos acaban con los papás en vida. Y, y yo creo que lo que más desearía una mamá cuando su hijo está en una condición así, creo que una madre lo único que quisiera, clama a Dios, le dice, Dios, ayúdame con esto, porque son hijos que te hacen pagar un alto precio, no solamente cuando los tienes en el vientre y nacen, sino que ellos te hacen pagar un alto precio cuando se convierten en estos hijos tontos que comienzan a tomar malas decisiones y a crear solo problemas para los padres. Y así como los padres crean problemas y le trasladan y le heredan problemas a los hijos, deudas a los hijos, enemistades a los hijos, cosas malas a los hijos también hacen vivir cosas duras, tristes, eh, injustas a los padres. Por eso yo les digo a las que no tienen hijos, no los tengan. No se pongan a inventar. ¿Por qué? Porque ahorita la economía no está para tener hijos. Y no solamente eso, sino que tener un hijo incluye que si él toma malas decisiones, se va a arruinar la vida a él o ella, pero también te la va a arruinar a ti, porque no vas a estar feliz, no vas a estar tranquila, no vas a tener un minuto de paz, siempre vas a estar incómodo, incómoda como padre, como madre, porque tener hijos es una lotería. Uno puede tener unos hijos y volverse hijos maravillosos, o puede tener hijos y volverse en unas plagas, como se dice, unos hijos que se llaman tontos, o puede uno tener hijos sabios, que son los hijos de los que nos sentimos orgullosos y que le damos gloria y gracias a Dios por habernos los dado y entregado. Entonces, quería hablar sobre las hijas de Lot,
en qué condición terminaron ellas. Quería hablar sobre los hijos cuando pierden la herencia, porque muchos papás no saben qué hacer. Cuando el hijo atenta contra la vida del papá o de la mamá, pierde la herencia. Porque la Biblia dice que el hijo que agrede, que violenta, que maltrata al papá o a la mamá, debe morir. La Biblia lo dice. Y no solamente debe morir, muere espiritualmente ese hijo por hacer eso contra el papá o la mamá. Pero en el Antiguo Testamento ellos eran apedreados, esos hijos que hacían violencia contra los padres. Hoy en día no los apedrean, hoy en día los meten a la cárcel y los papás tienen que comenzar a reventar dinero día, semana, quincenas, mensualidad, años, acaban con los papás económicamente. Y cuando ya esos hijos salen de la cárcel, ya salen manchados, salen sin propósito, salen secos espiritualmente, salen consumidos, sus almas, ya ellos no creen en nadie, ya no creen en nada, ya no quieren nada, porque si lograron sobrevivir a la cárcel y salen otra vez al mundo, en algún momento volverán a recaer para volver allá, porque ese mundo los vuelve a alar y ellos quedan con amistades y con contactos de allá, de ese lugar, y esos contactos y esas alianzas que ellos hacen, desde allá donde está esa gente que no pudo salir, ellos comienzan a arrastrar espiritualmente al que ya se fue y pudo salir. Entonces, tener a un hijo en una cárcel es como si lo tuvieras muerto en vida, y cuando sale, sale muerto en vida, pero ya ese hijo, en pocas palabras, yo creo que queda como el hueso de los valles secos de Ezequiel, que era un valle lleno de gente que había muerto espiritualmente. Ya eran calaveras caminando por la calle. Y así salen las personas que han estado en la cárcel. Salen en esa misma condición. Dios puede restaurar, puede cambiar, puede liberar, pero eso llevará, como te digo, un proceso muy largo, como el proceso que debe llevar un homosexual, una lesbiana o una persona que ha practicado la brujería en altos niveles. Tiene que pasar procesos muy largos, de muchos años, de mucho tiempo, para algún día poder lograr decir: yo ya salí, me limpié, me restauré. Hay gente que cree que en 2 meses se restauró. Hay gente que cree que en una semana ya se restauró. No, porque la palabra de Dios dice que hay demonios que solo salen con ayuno y con la oración. O sea que son demonios de niveles fuertes que no van a soltar a la persona. Y cuando una persona sale de la cárcel, sale con muchos poderes de las tinieblas adentro y que lo rodean. Entonces lo metes otra vez a la casa con toda tu familia y la metes otra vez al entorno familiar, y no sabes la cantidad de contaminación que esa persona está emitiendo. Entonces, si los tienes allá, eh, están en una condición de desobediencia, porque si cayeron allá fue porque fueron culpables de algo que hicieron a conciencia. Y si están fuera de ese lugar, entonces comienzan a generar sobre la familia inquietud por todo lo que ya arrastran. Entonces, yo le he orado al Padre y le he dicho: Padre, entonces, ¿qué hacer en un caso como ese? Cuando una mamá o un papá tiene un hijo o una hija que está en esa condición, que está en la cárcel, que va a salir o que salió, ¿qué hay que hacer? La persona tiene que pasar, hágase de cuenta como hacen las monjas, que los llevan a unos claustros separados para limpiarse en mucho tiempo, hasta que puedan volver a restaurarse y a volver a tener una posición como personas en la sociedad y poderlos volver a meter a la sociedad. Porque lastimosamente, como la justicia del mundo no obra como la de Dios, Dios obra con justicia, y es justicia 100% realmente, que podemos decir verdadera. En el mundo entero no hay justicia, y también Dios me pone en este momento, y
aprovecho para que oremos por el presidente nuevo de Colombia, Abelardo de la Espriella, porque a pesar de que yo ya di una prédica de la política y la Biblia que dice Dios, lo que he sentido en mi corazón es que esta es como una oportunidad para Colombia, por medio de él. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer muchas cosas grandiosas a través de esa persona. Porque lo que estoy sintiendo en este momento yo como persona. Entonces, vamos a comenzar a orar por él. ¿Por qué? Porque esta es una oportunidad para Colombia a través de él. Porque el Eterno puede levantar a Colombia de una forma diferente. Pero el enemigo quiere hacer oposición contra esa oportunidad para que Colombia siga sometida, hundida, como hemos estado siempre, y que no se den los nuevos comienzos. Por eso esta iglesia se llama UNBJ, que significa una nueva vida de Jesucristo. Entonces el Eterno nos puede dar la oportunidad a través de este nuevo presidente, porque fue un voto masivo de empresarios, de mucha gente. Entonces el enemigo lo que quisiera es como quitar ese voto y que todo continúe como estaba. Entonces vamos a rodearlo a él con oración. El día que yo hice la prédica de la política, yo sabía que él iba a ganar. Lo que pasa es que yo lo sabía para mí y aunque yo dije, bueno, él tiene una condición de que él es abogado, claro, hay muchos eh, presidentes que han sido también abogados. Si él utiliza bien las leyes, pero las de Dios primero, y se rodea de la gente correcta, eh, podemos catapultar a Colombia de una mejor manera porque personas me decían que es la paz es Cristo en cada corazón. Entonces Colombia lograría la paz, pero ¿cómo? Con la palabra de Dios. Así que bueno, ya también les pongo como tarea que vamos a interceder por él porque el enemigo se quiere oponer a los propósitos del Eterno con Colombia. Yo tuve hace unos años en la ciudad de Bogotá una visión con Colombia, yo la compartí en una prédica y eso fue en el 2010, recuerdo bien, 2010-2011, en mi canal de Mujer de Dios Vuelve a Casa en YouTube, Ministerio de Mujeres de mi iglesia, y yo lo dije que veía el mapa de Colombia, pero del mapa de Colombia salían muchas lucecitas y eran predicadoras de la palabra de Dios, los mejores salían de Colombia, porque Colombia tiene una promesa, es una tierra de abundancia, de riqueza, pero nos ha tocado pelear duramente con la violencia y con todo lo que es la oposición, pero si este nuevo presidente lo rodeamos, porque lo que está proponiendo Petro realmente es un estado de conmoción, se llama eh, hacer como, hágase de cuenta, como un llamamiento a la guerra, hágase de cuenta que él lo que quisiera es hacer como una especie de golpe de Estado, donde haya revolución, lo de siempre, sí, revolución, bombas, matanzas y como una violencia como en el tiempo de 1990 en Colombia con este señor Pablo Escobar. Pero entonces aquí con este señor que no quiere soltar, pero lo hace por eco. No es que le interese estar en la presidencia más, lo hace como por quitarse esa espinita y como hágase de cuenta, como por fastidiar, como por molestar, como por hacer tranca, como por hacer, hágase de cuenta, obstáculo, lo hace adrede, lo hace de una manera orgullosa, altiva, prepotente y como una persona que no, él no pudo cambiar como persona. Él como persona nunca pudo cambiar.
entonces no quiere tampoco el cambio de un país que tiene futuro y herramientas de cambio. Bueno, este ha sido el tema de hoy. Hoy hablamos sobre los padres crueles, los hijos violentos, segunda parte. Hoy hablamos acerca de cuando un hijo o una hija pierde la herencia. Hoy hablamos también acerca de los hijos tontos que toman malas decisiones, qué hacer con respecto a eso. Nosotros no podemos ser cómplices del pecado de nuestros hijos. Cuando ellos ya crecen y se dan cuenta de lo que están haciendo y lo hacen a propósito y adrede, son responsables. Nosotros no nos podemos responsabilizar, como tampoco nuestros hijos se tienen que responsabilizar de nuestros problemas, de nuestras deudas, de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, de nuestras faltas. Cada uno, dice la Biblia, pagará por su pecado individualmente, pasará solo al trono de Dios, así como naciste solo, morirás sola, y así como naciste solo o sola, también tendrás que ir solo o sola a la presencia de Dios a rendición de cuentas, porque nosotros rendimos cuentas aquí en la tierra a nuestros papás cuando somos pequeños, a nuestros profesores, a la pareja cuando ya tienes una, rendimos cuentas a Dios primeramente, y cuando partimos de aquí, que se nos acaba lo que se llama tiquete, que es cuando ya morimos o dormimos en Dios. Nosotros los creyentes no morimos, dormimos y seremos otra vez levantados para la resurrección con Jesucristo. Pero cuando una persona muere sin Dios, sin Jesucristo, sin haberse arrepentido, muere. Su cuerpo muere, su espíritu muere, su alma muere, pero volverán a ser todos ellos que murieron como el muro negro, que yo siempre los he visualizado como un muro negro, para rendición de cuentas eternamente. Así que andemos con responsabilidad cada día de nuestras vidas. Gracias por estar aquí. Bienvenidos nuevamente a los suscriptores y gracias por suscribirte, compartir. Si quieres dar me gusta, si quieres dar like, si quieres comentar y si quieres también activa la campanita de notificaciones para que te lleguen nuestros nuevos videos que vamos a estar subiendo aquí. Recuerden que ya llega el 8º capítulo de la serie Videntes y Profetas, que nos corresponde continuar aquí en UNBJ. Miren acá, UNBJ, prédicas directas al corazón. Shalom, shalom para todos y nos vemos en una próxima emisión. Gracias por estar aquí. Shalom.